Pues a todas y todos, es un placer daros la bienvenida a esta sesión en la que presentamos una herramienta que más que una guía es una invitación a transformar la educación desde dentro. Se trata de la guía de aprendizaje, servicio y currículum por competencias. Vivimos tiempos complejos donde el miedo al cambio y la incertidumbre pueden paralizar nuestras prácticas educativas. Hoy estamos aquí para hacer justo lo contrario, para mirar de frente ese cambio, entenderlo y sobre todo para abrazarlo desde una perspectiva pedagógica, social, esperanzadora y profundamente humana. Esta guía es un recurso fresco, accesible y profundamente útil para quienes creemos que la educación debe conectar con la vida, con el entorno y con los retos reales que enfrentan nuestras comunidades. Nos ofrece claves prácticas para aplicar el enfoque competencial, para facilitarnos a entender la LOMLOE y para llevar a nuestras aulas experiencias de aprendizaje que construyen ciudadanía y generen impacto social. Esta guía no solo enseña a aplicar la ley y trabajar por competencias, sino a educar para la vida, la convivencia, la paz y el compromiso con los retos del siglo XXI. Desde esta perspectiva, el enfoque de ciudadanía global trasciende en el aula y busca formar personas conscientes de su papel en el mundo, capaces de pensar globalmente y actuar localmente. Promueve valores como justicia social, equidad, sostenibilidad y respeto a la diversidad, preparando a los estudiantes para participar en la construcción de un mundo más justo y solidario. La educación para la ciudadanía global aspira a formar ciudadanos críticos, libres y solidarios, fomentando una cultura de paz basada en la responsabilidad, la interdependencia y la empatía cosmopolita que reconoce la dignidad del otro. Hoy con esta guía de aprendizaje-servicio ponemos la lupa en los cuidados, en los problemas reales y en el potencial transformador de cada niño y niña como protagonista de su propio aprendizaje y lo hacemos de la mano de Paco Barea, su autor, y actualmente presidente de la Red Estatal de Aprendizaje y Servicio. Paco es un enamorado de la educación y referente en el ámbito. Su apuesta por el aprendizaje-servicio refleja una visión en la que la educación trasciende las aulas para convertirse en una herramienta de transformación social. Su trabajo evidencia que educar no solo es transmitir conocimientos, sino generar experiencias que construyan una cultura de paz y compromiso social. Os invito a ponernos las gafas del aprendizaje-servicio, a descubrir cómo este enfoque educativo y metodológico puede ser un gran acompañante en el camino hacia una educación más comprometida y transformadora con la justicia y la solidaridad. Y para ello damos paso a Paco, le damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros y a todas vosotras y vosotros, bienvenidas nuevamente. Les invitamos a participar con vuestras preguntas a través del chat. Bueno, pues muchísimas gracias por esa presentación. Espero que os pueda servir la sesión que tenemos hoy. Voy a compartir pantalla. A ver, bien, espero que veáis bien. Vale, estupendo. Bueno, pues, bueno, como ha hecho Carlos un poco en la presentación, la guía intentamos que sirva para conectarnos con el mundo. Quiero empezar por esto, por los ODS, por ser algo que nos queda por trabajar y por ser también ahora mismo objeto de ya no solo de crítica, sino ya hasta de persecución. Pero con la guía lo que intento también es ver cómo que esto que está ahí y nos rodea, podemos integrarlo en nuestras clases, en el día a día. Porque además tenemos ahora mismo una normativa que hasta que no
pase nada, pues la que tenemos que cumplir. Y en esa normativa los objetivos de desarrollo sostenible están presentes y se nos pide que se trabaje. De hecho, me gustaría empezar por una parte de la LOMLOE que habla del sentido del aprendizaje. Y dice concretamente que la vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará sentido a los aprendizajes. Por otra parte, también dice en otro apartado, en la meta del aprendizaje, que la meta no es la mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para solucionar necesidades presentes en la realidad. Por eso creo que el aprendizaje servicio es la herramienta más útil y más efectiva para conseguir esto. ¿Cuáles son los retos del siglo XXI que ahora mismo tiene nuestro alumnado y nosotros mismos, ¿no? Como todos los seres humanos? Bueno, pues podemos decir que estamos inmersos no en una crisis, sino en una metacrisis. Una metacrisis que se compone de una crisis climática, ahora está de actualidad con el CECOP, una crisis económica, de todos los días está de actualidad la crisis económica, la crisis sanitaria que mm, hemos avanzado un poco en esto, pero hay múltiples situaciones que pueden volver a repetirse y tendríamos que haber aprendido de esa crisis, ¿no? Del COVID. Una crisis política y social que se ve también día a día con tantas cosas, con la vivienda, y también, y ocupando todo esto, una crisis de valores, ¿no? Por lo tanto, me gustaría empezar con vosotros y vosotras una pequeña dinámica. Eh, por favor, quedaros con tres palabras de aquí que os gustaría tener en vuestra vida y en la vida de los seres más queridos. Y otras tres palabras que no os gustaría tenerlas. ¿Vale? Hacemos ese pequeño ejercicio. Vemos un momento, tres palabras, ¿vale? De esas que hay ahí. Quedaros, la podéis apuntar o podéis quedar con ella en la memoria. De las tres palabras que os habéis quedado, seguramente, espero que no sean las de rojo y que sean las de rojo las que habéis desechado. Bueno, si estas palabras las ordenáramos de esta manera y le adjudicáramos una letra a cada una de esas palabras, las tenéis ahí, están ordenadas. Si ahora a esto le damos forma, nos saldría esto. Nos saldría la fuerza de la ley contra la ley de la fuerza. Y es que, desgraciadamente, uno de los retos del siglo XXI que no esperábamos tener, pero ahora mismo es que estamos contra un ataque terrible contra los derechos por parte de la ley de la fuerza. Entonces creo que tenemos la obligación de darle a nuestro alumnado herramientas para mantener la fuerza de la ley, mantener los cuidados, mantener una forma de estar en el mundo en el que todos quepamos y no estemos odiándonos unos a otros. Por eso pienso que esto debe de entrar en la escuela, tenemos que utilizarlo. Mira, para eso creo que tenemos que partir de la educación competencial, que es la que nos propone también la normativa LOMLOE. Mira, una pequeña anécdota. Este es la primera pregunta del primer cuadernillo que se hizo en el 2006, en el curso 2006-2007, en lo que se llamaban pruebas de diagnóstico en cuarto de primaria. Y decía, en el siglo XIX en Australia eran desconocidos los conejos. Un barco inglés llevó algunos ejemplares que se reprodujeron exageradamente. Entonces llevaron zorros para eliminar a los conejos, pero los zorros no atacaron a los conejos y en cambio acabaron con los pájaros. ¿Qué pasó? Que los insectos se multiplicaron y dañaron los bosques. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Para qué hacían falta los pájaros en ese ecosistema? Bien,
tanto al alumnado como al profesorado, que era la primera vez que veíamos algo parecido, se nos puso esta cara y pensamos en esto, ¿no? ¿En qué página del libro viene esto? Había cambiado la manera de hacer preguntas. Desde ahí llevamos casi 20 años, bueno, no, llevamos, sí, casi 20 años, dándole vueltas y sin terminar de darle respuesta a esto. Pero evidentemente va a haber que darle respuesta porque uno de los cambios más significativos que ha habido últimamente con respecto a este tema es que la prueba de acceso a la universidad ya también se hace de esta manera, o por lo menos se va modificando para que termine siendo totalmente competencial. Eso va a implicar tener que trabajar de una manera diferente, porque mm, hay que darle esas herramientas no solamente por la prueba de acceso a la universidad, sino porque verdaderamente es lo que hace falta. Bien, pero ¿qué son las competencias? Si yo me voy a operar, me voy a poner en manos de una persona competente, un profesional, una profesional competente. ¿Qué, yo, qué, le- para, qué necesita para ser competente esa persona que me va a operar? Pues primero que sepa mucha medicina, tiene que tener amplios conocimientos de medicina, pero eso solo no es suficiente. Eso es necesario, pero no es suficiente. Porque con eso tiene que saber hacer cosas en mi cuerpo para poder curarme. Y además también tiene que tener un trato adecuado a las circunstancias. Yo soy una persona vulnerable en ese momento, no me puede tratar de cualquier manera, tiene que tener cuidado conmigo. Por lo tanto, tiene que saber hacer y tiene que saber ser. Yo le voy a exigir esas tres cosas. Y esas son las tres cosas en las que se basan las competencias. En el saber, saber hacer y saber ser. Imaginaros que hacemos un pequeño ejercicio, un juego, en el que yo os voy a enseñar a aplaudir, ¿vale? Yo os podría dar esta opción primera de daros una definición del aplauso y después evaluarlo pidiendo que escribierais esa definición. Bueno, esta es una forma de hacerlo que tiene un pequeño inconveniente y es que no aplaudimos en ningún momento, ¿eh? Sabemos o leemos lo que es aplaudir, pero no lo hacemos. Yo, sin embargo, si me planteo que quiero que deis aplausos, ¿vale? Mm, Tengo un problema y es que no sé muy bien cómo evaluarlo, ¿vale? Bien, imaginaros que yo os digo, dar un aplauso, ¿vale? Y vosotros ponéis a dar un aplauso y unos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra, ¿no? Eh, es lógico. ¿Por qué? Porque, bueno, y si os pidiera notas, pues sería difícil ponerse notas, claro, porque por una cosa fundamental y es porque no os he dado ningún criterio para evaluar. Si yo hubiera dicho que voy a medir la duración del aplauso, la intensidad, la rapidez de la palmada, entonces tenemos claro cómo tenemos que aplaudir, ¿eh? Lo haríamos mejor en ese momento. Si además de eso os doy un motivo para aplaudir, ¿vale? Una motivación, un partido de fútbol en el que gana nuestro equipo, nos dan un premio, vamos a un concierto en donde nos gusta mucho el grupo, el cantante, la cantante, ¿vale? Pues entonces tenemos motivos para aplaudir. En ese caso, lo que os he dado es un contexto, ¿vale? Entonces, podemos decir que el aprendizaje mejora si tenemos criterios claros de evaluación y estamos en un contexto que lo favorece, ¿vale? Luego tenemos ahí dos elementos importantes, que son los criterios de evaluación y el contexto. ¿Por qué es importante el contexto? Pues porque, como antes hablamos, ¿no? El médico puede saber mucha medicina, pero si no tiene un cuerpo donde desarrollar lo que sabe, no tiene un contexto donde hacerlo, no será buen médico. Será un gran teórico, pero no un buen médico, ¿vale? Entonces, por eso, lo importante del contexto es que si no hay contexto, no se puede adquirir la competencia, ¿eh? No puedes ser competente si no tienes un contexto donde desarrollar lo que sabes. Entonces, esto tiene que ver enormemente con el aprendizaje de servicio.
Porque el aprendizaje de servicio nos proporciona un contexto transformador. No cualquier contexto, sino el mejor contexto. ¿Mm? El APS es una forma de hacer significativa la educación. Pero es que además resulta que es que está en la normativa. También en la LOMLOE propone que se trabaje el aprendizaje de servicio. Por lo tanto, bueno, vamos a intentar trabajarlo, vamos a intentar sacarle partido a eso. ¿Vale? Eh, si nosotros mm, trabajamos una situación de aprendizaje, ¿vale? Una situación de aprendizaje, voy a intentar entrar aquí y a ver si no hay problema y lo vemos, ¿vale? Voy a ver. ¿Lo veis o tengo que salirme de la... ¿Veis esto? Creo que tienes que salir de la... Vale, de acuerdo. Un momentito. Vale, voy a entrar desde aquí. Ahí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí veis cómo diseñar una situación de aprendizaje. Sí, ¿Lo ahora veis, sí. no? Vale, bien. Mira, en las propuestas que se hace para el diseño de una situación de aprendizaje, que es la metodología que nos proponen para esto y es la que yo os propongo en la guía, ¿vale? Nos proponen una serie de pasos. El primer paso es tener un centro de interés. En en los proyectos de aprendizaje servicio, el centro de interés lo tenemos muy claro, porque son las necesidades sociales. Es el inicio de un proyecto de aprendizaje de servicio es conocer una necesidad social y querer hacer un servicio para ayudar, ¿vale? Entonces, tenemos muy clara la localización del centro de interés. Es la necesidad social. Es conseguir sangre para un hospital. Es ayudar a personas mayores, o sea, es la situación de soledad de las personas mayores. La necesidad de sangre de los hospitales, perdón que no lo he dicho correctamente. Un bosque quemado. Cualquier necesidad social es el inicio de un proyecto de aprendizaje de servicio y es el inicio de una situación de aprendizaje que esté basada en el APS. La segunda es justificar la propuesta. Nosotros tenemos una Perdona, Paco, logística, creo que la infografía no se ve, ¿eh? Solo pone ¿no? cómo diseñar una situación de aprendizaje. ¿No se ve la La infografía? infografía no, no. ¿No? Un momentito, a ver. ¿Estoy compartiendo? No, ahora mismo no. Vale, voy a ver ahora. Ahora sí, se Vale, ve. perfecto. Venga. Pues estaba diciendo, perdón, lo que he dicho anteriormente del centro de interés, ¿vale? La localización del centro de interés, que es la necesidad social. El segundo punto, que sería la justificación de la propuesta, nosotros también lo tenemos muy claro, porque con el aprendizaje de servicio justificamos no solamente la parte del aprendizaje, sino la parte del servicio y por lo tanto la mm, opción de salir de las aulas y ver el entorno y darle la posibilidad que el alumnado trabaje en esos retos del siglo XXI que nos dice la normativa. Si no salimos del aula, ¿cómo vamos a trabajar esos retos? Por lo tanto, tiene que ser el aprendizaje de servicio o algo parecido que proporcione la posibilidad de enfrentarse a los problemas reales y aprender cosas para poder resolverlos. Por lo tanto, la justificación de la propuesta también la tenemos. La descripción del producto final, la descripción del producto final también lo tenemos muy claro. Es el servicio.
¿vale? El servicio es el que nos proporciona ese producto final. El producto final es esa ayuda que vamos a organizar para las personas mayores, esa reforestación del bosque, esa donación de sangre, ¿vale? Ese producto final es nuestro servicio. Después habla de la concreción curricular. En la guía os explico esta parte también para ver cómo podemos trabajar a partir de aquí. La concreción curricular es simplemente decir de todo el currículum qué parte elijo para trabajar con mi alumnado. ¿M? Entonces, voy a ver si esto tenemos la posibilidad de que se vea. ¿Veis Sí, una página, ¿no? Concreción curricular. Vale. Pues fijaros que en este caso, nosotros la concreción curricular la hacemos a través de los elementos del currículum que necesitamos para articular esa situación de aprendizaje. En este caso es las competencias específicas, ¿vale? Las competencias específicas en este caso, por ejemplo, de matemáticas, ¿no? Pues reconocer y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas, así como identificar las matemáticas implicadas en otras áreas o en la vida cotidiana, interrelacionando conceptos y procedimientos para interpretar situaciones y contextos diversos. Esa competencia específica que habla de algo que tenemos que hacer en matemáticas, que en este caso es sobre todo conectarla con la vida cotidiana por tener una idea clara, ¿vale? ¿Cómo lo voy a evaluar? Con un criterio de evaluación, que es interpretar situaciones en contextos diversos, reconociendo las conexiones entre las matemáticas y la vida cotidiana. ¿Y qué saberes básicos necesito para eso? Pues los gráficos estadísticos, los diagramas de barra, diagramas de sectores, representación de datos. Eso es lo que el alumnado tiene que aprender. Pero dentro del contexto de un proyecto de aprendizaje de servicio, en este caso es de un proyecto de donaciones, la actividad que realizó el alumnado es hacer un estudio estadístico sobre los datos de donaciones realizadas en Sevilla en el último año. Por lo tanto, está trabajando parte del análisis de esa problemática que se ha encontrado de falta de donaciones a través de confirmarlo con un estudio estadístico. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es dar respuesta a lo que me pide el currículum, pero lo estoy haciendo a través de un proyecto de aprendizaje de servicio. ¿De acuerdo? La quinta parte sería la secuenciación didáctica. Esta lo voy a dejar para ahora a continuación, ¿vale? Aquí sería qué actividades nos inventamos, ¿vale? Para dar respuesta a esto que nos pide la normativa, a estas competencias específicas que tenemos que trabajar. ¿Cómo lo hacemos? Una era hacer esa estadística, ¿no? Pero ¿podemos utilizar alguna estrategia para inventarnos actividades que tengan que ver con el aprendizaje de servicios? Ahora las vamos a ver a continuación. La, el número 6 sería las medidas de atención a la diversidad, sería la utilización del DUA, del diseño universal de aprendizaje, y el 7 sería la evaluación de los resultados. La evaluación sería los mismos criterios, añadirle o ponerle un instrumento de evaluación para poder evaluar. ¿Cómo voy a evaluar yo ese trabajo que ha hecho el alumnado de estadística? Pues tengo que tener un instrumento de evaluación. ¿Vale? Bien. Todo esto lo vais a poder tener en la presentación, ¿vale? Podéis entrar en la presentación, os la haremos llegar. Bien, cierro aquí y ahora vamos a ver. Voy a compartir de nuevo, pero en este caso tengo que abrir de nuevo aquí. Vale, mirad, esta sería.
esa parte que hemos hablado de las actividades. ¿Cómo podemos, cómo podemos mm, sacarle partido al aprendizaje en un proyecto de aprendizaje-servicio? Esa sería mi propuesta y la propuesta también de la guía y del curso online. Pues utilizando los procesos cognitivos. Mira, hay 9 tipos de pensamiento o de tipos de procesos cognitivos, que además están íntimamente unidos a- al aprendizaje competencial. Es decir, aprendemos a hacer cosas diferentes, pero las podemos resumir en estos procesos cognitivos. ¿Mm? Paco, disculpa, Sí, perdón. que no estás compartiendo los documentos, pero no Vale, la presentación. perdón. A ver. Mm, ¿Ahora? Ahora, Ahora Ahora, ¿no? sí. Vale. Disculpa porque esta plataforma no la controlo mucho. Es la primera vez. Bueno, disculpad las molestias. Estábamos diciendo el tema de los pensamientos o los procesos, procesos cognitivos. Bien, podemos dividir un proyecto de aprendizaje de servicio en 3 fases, claramente. Una sería una fase de análisis, donde conocemos las necesidades sociales. Una segunda fase sería una fase de reflexión, en donde el alumnado debe entender qué es lo que está pasando con esa necesidad social y al final de ese proceso de reflexión debería tener claro si se compromete o no a hacer un servicio para mejorarlo. Ese sería, digamos, un proceso, digamos, normal, ¿no? De un proyecto de aprendizaje de servicio. Lo que vamos a hacer ahora es apoyarnos en estos procesos cognitivos para hacer ese camino, ¿vale? Entonces, lo primero sería el pensamiento analítico, el análisis de la realidad, y sus causas y sus consecuencias. Entonces, el análisis de la realidad sería lo primero. Yo conozco la necesidad social y a partir de ahí, pues me empapo de qué está ocurriendo con eso. Lo segundo sería la reflexión. Podemos entonces ver que el segundo pensamiento, el reflexivo, es precisamente reflexionar sobre esa realidad que ha conocido. Después podríamos utilizar el pensamiento lógico, que sería ordenar el paso desde las causas a las consecuencias. Es decir, las personas mayores se sienten solas. ¿Cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de esta situación? El pensamiento analógico lo que va a hacer es comparar situaciones. El pensamiento sistémico va a relacionar con el contexto, es decir, va a ver qué está pasando ahí, ¿no? Y el pensamiento crítico es el culmen de esta fase, porque si ya ha estado viendo todo lo anterior, se supone que tiene criterios para poder juzgar la situación y decidir si se compromete o no se compromete, pero con criterios propios, no porque se lo digamos nosotros. Pasaríamos entonces al tercer paso, al compromiso, al pensamiento deliberativo. Ahí ya ha decidido realizar el servicio, ahora lo que hay que hacer es organizar cómo lo hacemos. Lo primero es decidir, ver distintas situaciones, ponerse de acuerdo con los demás y organizar lo que queremos hacer. También tendríamos necesidad del pensamiento creativo, es decir, necesitamos inventarnos cosas que sean llamativas, cosas nuevas para poder resolver problemas, ¿no? Y por último, necesitamos hacerlo. Necesitamos el pensamiento práctico. ¿Qué cosas tenemos que organizar? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Qué pasos tenemos que dar concretos para realizar lo que nos planteemos?
¿vale? Estos serían los pasos. Aquí están los 9 procesos, ¿vale? Y mi propuesta sería hacer un pequeño juego. No sé si hay posibilidad de que las personas que están viendo puedan hablar o, por lo menos, si no, ponerlo en el chat. Merced, tú me dices que eres la que Hay controla que utilizar el chat. el Hay que chat. utilizar el chat. Vale, pues lo hacemos a través del chat, si os parece. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño juego con esto. Yo os propongo aquí una serie de actividades, ¿vale? Las voy a ir leyendo y ponéis en el chat, si alguien me ayuda mirando el chat, ¿vale? Y me dice cuál es la mayoría de las respuestas, pues os lo agradezco. Mirad, la- he puesto aquí de las actividades de las tres etapas, de educación infantil, de educación primaria, educación secundaria. Vamos a suponer que os digo el objetivo de esta actividad. Que el alumnado observe, compare y clasifique elementos reales o dibujados según su valor nutricional, desarrollando conciencia sobre lo que desayuna. Que el alumnado analice alimentos cotidianos, los clasifique según su valor nutricional y construya un código visual que los ayude a tomar decisiones saludables. Eso en primaria. Y en secundaria, que el alumnado analice productos alimentarios procesados, identifique sus componentes y reflexione sobre su impacto en la salud y el entorno. ¿Qué pensáis, qué tipo de pensamiento pensáis que es? ¿Podría ser el analítico? Este os lo he yo avanzado, ¿vale? Para animar un poco. ¿Hay respuestas por ahí? Sí, hay una persona que ha dicho, sería el analítico, también ha preguntado. Muy bien, estupendo. ¿Lo veis más o menos claro los demás? ¿Sí? Bueno, pasamos al siguiente. El objetivo es que el alumnado ordene secuencias de preparación de alimento y comprenda relaciones de causa-efecto en su alimentación. Que el alumnado comprenda las relaciones entre los componentes de un desayuno saludable y sus efectos en el cuerpo y en el entorno. Que el alumnado analice las cadenas de producción y consumo alimenticio, comprendiendo sus implicaciones lógicas en salud, economía y sostenibilidad. Cada uno en su nivel. Pero ¿cuál creéis que es? ¿Cuál creéis que es este? ¿Lo escribimos? Lo están pensando, ahora mismo no hay. Muy bien. Dice, si habla de causas y consecuencias, es lógico. ¿Es lógico? Pregunta. Es lógico. Muy Muy bien. bien. Que el alumnado identifique y exprese las emociones que experimenta al comer distintos alimentos, desarrollando conciencia corporal y emocional. Que el alumnado reflexione sobre cómo se siente antes y después de desayunar, identificando patrones y proponiendo mejoras. Que el alumnado reflexione sobre la relación entre alimentación, emociones y salud mental, identificando patrones personales y sociales. ¿Cuál pensáis que es ese? Creo que este también está muy claro. Nada todavía, a ver. Bueno, desde Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Reflexivo, preguntan. Sí, hay una alumna aventajada por ahí. Reflexivo, efectivamente. Pone que reflexione, dos veces, ¿no? Estamos viendo aquí cómo el, el alumnado lo que hace es ver qué le pasa, ¿no? Qué le pasa en este caso en este caso como un proyecto que tiene que ver con la alimentación saludable, qué le pasa en su cuerpo cuando come, o en este caso cuando desayuna. Que el alumnado visualice y comprenda el recorrido de un alimento desde la tierra hasta el plato, reconociendo los elementos que intervienen y cómo se relacionan. Que el alumnado comprenda las interrelaciones entre los elementos del sistema alimentario, producción, distribución, consumo, salud y sostenibilidad.
Que el alumnado analice el recorrido completo de un alimento, tomate, cacao, leche, identificar sus impactos sociales, económicos, ecológicos y culturales. ¿Cuál pensáis que es ese? Y el dibujito pone sistema alimentario sostenible. Dice que sistémico, 3 personas han contestado que sistémico. Bingo. Muy bien. Que el alumnado analice envoltorios y mensajes publicitarios de productos alimentarios dirigidos a la infancia, identificando estrategias de seducción y reflexionando sobre su impacto en la salud. Que el alumnado analice mensajes publicitarios de productos alimentarios, identifique estrategias de persuasión y argumente juicios éticos sobre su impacto. Que el alumnado analice críticamente la publicidad alimentaria y identifique sus efectos en la salud y el entorno y proponga alternativas éticas. ¿Cuál pensáis que es? Fijaros que aquí también dice que analice, pero ya hemos visto que el analítico ya ha salido. Sí, el reflexivo. Hay una persona que dice reflexivo, pero el reflexivo, y También ha otra salido. persona que es crítico. Es crítico. Deliberativo. Aquí hay Aquí- diferencias en las respuestas. Es crítico porque le estamos pidiendo que en realidad tenga un criterio con respecto a la a la publicidad en la alimentación, ¿vale? Le estamos pidiendo que vea qué le están diciendo que coma y si eso está bien o no, ¿ven? En los distintos niveles, ¿vale? Por eso estamos trabajando ahí el pensamiento crítico. Que el alumnado compare creativamente los elementos típicos del desayuno y de la fiesta, dramatizando sus características como personaje y reflexionando sobre sus efectos. Que el alumnado compare dos contextos alimentarios, desayuno y fiesta, mediante metáforas visuales y reflexiones sobre sus implicaciones. Que el alumnado analice las cadenas de producción y consumo alimentario, comprendiendo sus implicaciones lógicas en salud, economía y sostenibilidad. Aquí el alumnado sobre todo lo que hace es comparar. ¿Cuál era el que comparábamos? Hay una respuesta que dice analógico. Correcto. Estamos comparando. En este caso, comparamos la comida de un desayuno con la comida de una fiesta, ¿vale? Y ellos tienen que sacar conclusiones de ahí. Que el alumnado prepare una merienda saludable y comparta lo aprendido con familias y comunidad educativa. Que el alumnado diseñe y lleve a cabo una campaña para mejorar los desayunos en el centro, aplicando lo aprendido sobre nutrición y salud. Que el alumnado lleve a cabo una jornada para mejorar la alimentación saludable en su entorno local. Aquí tienen que hacer cosas. Tienen que preparar un desayuno, o perdón, una merienda, o hacer, o diseñar una campaña, o organizar unas jornadas. Tiene que hacer. 2 personas dicen que práctico. Perfecto. Que el alumnado valore distintas propuestas de desayuno y celebraciones saludables, escuche opiniones diversas y vote colectivamente las que desee implementar en el aula. Que el alumnado debata propuestas para mejorar los desayunos y celebraciones escolares, argumente sus decisiones y vote colectivamente. Que el alumnado debata propuestas para mejorar la alimentación en el centro, considerando salud, sostenibilidad y justicia social y participe en decisiones colectivas. Aquí tienen que decidir.
¿Cuál era el de decidir? Deliberativo hay una primera aportación. Deliberativo, efectivamente, ¿eh? Porque tenemos que decidir. Este sería el paso después del crítico, ¿no? Ya hemos considerado que tenemos criterios, que queremos comprometernos para, en este caso, para mejorar la alimentación. Bueno, pues vamos a, a decidir entre todos, a debatir qué propuestas hacemos para llevarlo eso a cabo. Que el alumnado imagine cocinas mágicas, carritos, huertos, personajes que ayuden a todos y todas y coman mejor en el barrio. Esto es en infantil. Que el alumnado imagine y diseñe iniciativas que mejoren la alimentación saludable en su entorno. Huertos comunitarios, desayunos compartidos, talleres, carritos saludables. Que el alumnado imagine y diseñe servicios reales o simbólicos que mejoren la alimentación saludable en su localidad con criterios de justicia, sostenibilidad y participación. Aquí vamos a imaginar, vamos a soñar respuestas, soluciones. Comentan que es el creativo. Efectivamente, el creativo. Vale, bueno, pues era un pequeño juego para que veamos eh, cómo podemos trabajar de forma exigente, porque estos ejercicios, aunque están con un marco amable, esconden una exigencia en cuanto a capacidad mm, de tratar el mundo, de saber cómo coger la realidad, cómo ver los problemas, cómo analizarlos, cómo reflexionar sobre ellos y cómo actuar para mejorar esa situación. Por lo tanto, creo que es una propuesta exigente, porque la exigencia no, para mí no es pedir que se estudie el alumnado un libro gordísimo y ponerle muchísimas preguntas muy difíciles, sino ponerlos en situaciones donde tengan que desarrollar todas las capacidades posibles y dar respuesta a problemas complejos. Y eso creo que el aprendizaje de servicio lo proporciona de una manera magnífica. Bueno, pues aquí tenéis los códigos QR de la guía de aprendizaje, servicio y también del curso online que lo podéis hacer directamente vosotros y vosotras, ¿no? No necesitáis a nadie, simplemente entrar y, y- y probar, ¿vale? Las dos cosas están basadas o sea, el curso está basado en la guía, con lo cual la guía es constantemente un elemento de apoyo, ¿vale? Es un elemento que nos puede servir. No solamente se habla del currículum, ¿eh? Se habla de una propuesta desde un enfoque de ciudadanía global de la educación. Se habla de cómo articular un proyecto de aprendizaje de servicio. Se habla de cómo sistematizarlo y poderlo presentar después a los premios, porque tienen la misma estructura. Y también, pues, se habla de cómo conectarlo con el currículum, porque pienso que es fundamental que el profesorado se dé cuenta de que puede utilizar el aprendizaje de servicio para desarrollar lo que tiene que hacer en clase. Que no, el aprendizaje de servicio no puede ser un voluntariado paralelo en la clase, ¿eh? Sino que tiene que estar integrado eh, en los aprendizajes que llevamos a cabo cada día en el aula. Pues hasta aquí hemos llegado. Ahora creo que más o menos tenemos como 10 minutos, me dijo Merced, para poder hacer preguntas. ¿De acuerdo, Merced? Sí, correcto, a través del chat, por favor. Muy bien. Pues adelante.
aprovechar y Hay una preguntar. persona que comenta, excelente presentación, gracias por compartirnos sus conocimientos. eh, y pregunta, ¿cómo es posible trabajar la competencia de saber ser con estudiantes universitarios y de infantil? Por ejemplo, la bioética, el profesionalismo médico en estudiantes de posgrado en medicina. Una pregunta bastante amplia. Sí. Bueno, yo creo que es buscando servicios que puedan desarrollar ese alumnado. Eh, mm, no sé exactamente, me falta ahora mismo los datos, pero bueno, puedo contar una anécdota que nos contó Nieves Tapia en una de sus charlas, que en el COVID resulta que el alumnado de veterinaria allí en Buenos Aires vio bueno, que dada la situación que había provocado la pandemia, ellos tenían que hacer algo por ayudar a los demás, ¿no? Y entonces, pues, empezaron a analizar cuál era la problemática y ellos estaban acostumbrados a estudiar eh, los caballos de carrera. O sea, es básicamente en la cuestión del tratamiento de los caballos que se estudiaban eran los caballos de carrera. Entonces se dieron cuenta de que en las villas miserias había caballos también. Y eran caballos que tenían las familias y que les servían para ir a los basurales y coger cosas, venderlas o aprovecharlas, ¿vale? Y resulta que hicieron un estudio y esos caballos estaban muy perjudicados, tenían muchas enfermedades y nadie le había echado cuenta. Entonces, es por ponerte un ejemplo de cómo cuando miramos de otra manera, en este caso se miró por el tema de la pandemia, porque hasta ese momento el foco de los caballos de carrera era tan fuerte que no dejaba ver nada más, ¿no? Entonces, creo que cuando miramos las necesidades sociales, pues somos capaces de ver problemas que a lo mejor no somos conscientes ahora mismo. No sé si te ha podido servir esa respuesta. Te agradece y dice que sí, que mucho. Muchas gracias. ¿Alguna cosa más por ahí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? En otras ocasiones digo, alguien quiere cantar o bailar, pero aquí está claro que como no sea en el chat, no, no vamos a poder. Bueno, mientras aprovecho para preguntarte, Paco, Ujú, eh, bueno, aquí te agradecen también por tu generosidad y por compartir tu sabiduría. A ver si hay alguna pregunta más. Mientras tanto, quería preguntarte sobre la competencia digital. La ujú, competencia digital, por un lado, es bueno, como competencia obviamente no es un riesgo, ¿no? Pero el ámbito digital sí que es un riesgo ujú. para la infancia, adolescencia y juventud. Y claro, por otro lado, tenemos el reto de la competencia digital. ¿Cómo podríamos combinar el apps, la ciudadanía global y la competencia digital? Bueno, hay muchísimos proyectos que tienen que ver con la competencia digital. Desde proyectos en donde el alumnado enseña a las personas mayores a competencias digitales que les faltan, o donde se hacen programas, aplicaciones para utilizar por ejemplo, para alumnado con discapacidad.
Pero yo creo que la reflexión que yo haría con respecto a esto es que este es un tema que constantemente nos cuesta digerir porque va tan rápido y ahora mismo está tan poco regulado que, que es un sitio peligroso, ¿no? Para la infancia. Pero yo creo que no podemos correr el riesgo de ocultarles las posibilidades de lo digital, porque como todas las cosas es como lo utilicemos. O sea, yo creo que es como lo utilicemos. Entonces, lo que sí creo es que hay que hacer una apuesta decidida a que no dejarlos solos ante lo digital, no dejarlos solos. Estar acompañando, estar dando herramientas, estar dando criterios, estar amparando con la ética. Eh, yo creo que el reto que ha tenido siempre la humanidad ha sido la de ordenar las cosas que iban inventando. O sea, hoy precisamente hablaba con un amigo de este tema y le decía, y precisamente de lo mismo, ¿no? Era el tema de las redes sociales y demás, y de la inteligencia artificial, ¿no? Y yo decía, bueno, cuando inventaron el fuego, los primeros humanos que inventaron el fuego, seguro que tuvieron problemas con el fuego. Quiero decir, hubo que regular éticamente cómo utilizar el fuego, porque el fuego puede incendiar el sitio donde vivimos, ¿no? Entonces, lo más importante es que los seres humanos sean capaces de ponerse de acuerdo éticamente para el uso de lo que sea, del fuego o de la inteligencia artificial. Entonces, por eso creo que es tan importante trabajar con el aprendizaje servicio, porque el aprendizaje servicio es una vuelta constante a pasar por la harina de la ética todo lo que hacemos. Además, no de una manera teórica, sino de una manera vivencial. Por lo tanto, también la cuestión digital creo que la tenemos que tratar desde ahí. Por ahora no hay ninguna pregunta más. Nos quedan 5 minutos para cerrar la sesión. Si alguien se anima, puede escribirnos a través del chat. Mientras tanto, me gustaría también que, bueno, nosotros en Educo, al ser una organización que trabajamos por los derechos de la infancia, especialmente el derecho a la educación, buscamos el protagonismo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y sobre todo fomentamos su liderazgo y participación. Las posibilidades que tiene el aprendizaje de servicio son muchas, pero ¿cuáles serían las que pueden fomentar una participación, diferentes niveles de participación de la infancia? Y es que el aprendizaje de servicio es participación. Es que, mira, ayer tuvimos en un proyecto que estamos haciendo con personas con discapacidad intelectual, em, una donación de sangre, una campaña de donación de sangre que llevan ellos y ellas. Em, por la tarde, una de estas personas que ha ido evolucionando en la participación en los proyectos, me mandaba fotos y me iba informando del número de donaciones. Y al final de la noche me decía, han sido 48 donaciones. Hemos salvado la vida de 144 personas. Ese fue el mensaje que me mandó anoche. Cuando una persona que tiene una discapacidad intelectual, que parte de una situación en donde normalmente es una persona aislada, apartada,
se dé la oportunidad de hacer un proyecto de aprendizaje de servicio, ya no estoy diciendo un niño, fijaros, ¿no? Estoy diciendo una persona mayor, aislada, con discapacidad intelectual. Y cada vez participa más porque se siente útil, porque siente que le están pidiendo ayuda, porque cambia totalmente el papel que tiene en la vida. El aprendizaje de servicio es que nos cambia la vida, le cambia la vida al alumnado y hace que se sienta protagonista, porque el protagonismo no es más que sentirte mm, que te piden ayuda, que eres importante para los demás. Ese es el mejor protagonismo, porque tiene que ver con el compromiso. El protagonismo está totalmente vinculado al compromiso. La cuestión es ver cómo con el aprendizaje de servicio somos capaces de que el alumnado se comprometa. Y para eso también nos sirve el currículum. Hemos visto que a través del currículum podemos llegar a que se comprometa. Muchas gracias, Paco, por esto, por tus respuestas y sobre todo por este ratito que has compartido con nosotros, esta guía de aprendizaje de servicio, que es obra tuya, y también pues la tutorización en el curso de aprendizaje de servicio que nos estás proponiendo. Agradeceros a todos y a todas vuestra participación. Ya se ha cumplido el tiempo, entonces nada. Quedamos pendientes de cualquier pregunta que tengáis, si nos podéis hacer llegar vía email o vía el chat, estaremos pendientes de ellos. Gracias por vuestra asistencia y que tengáis una muy buena tarde.